y mueve el esqueleto. Nosotros hacemos toda la parte que es la estructura y el diseño de los personajes. Son los esqueletos, las marionetas. Bueno, ¿cómo construimos un rig? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué posibilidades hay? ¿Y cómo se ve el rig final? ¿Viste en la Literal, calle? yo aprendí a punta de YouTube. Toda esa caja, boca. toda esa caja es el pelo. Toda esta caja es el pelo, Uy, porque mira que cada parce. pelo está de manera independiente. Hay personas que han trabajado en rigs un mes. Y uno dice, ay, cuando a mí me dieran un mes para hacer esto, maravilloso, pues que a mí me dan máximo una semana. Y mueve el esqueleto. Bienvenidos a un episodio nuevo de animación para todo el mundo. Estamos aquí con el Rino, alias Rino. ¿Cómo te sentís el día de hoy? Contanos. Todo bien. Todo bien. Con mucho calor. Melo. Sí. Hoy hay una pregunta existencial y es ¿por qué todo el mundo ahora, incluyéndonos, quiere hacer podcast? Pregunta existencial. Todos queremos hablar. Todo el mundo quiere hablar verbo, mierda, sí. Sí, tal cual. Sí. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de eso con Rino, porque este tipo es un especialista en rigs. Entonces, la temática para la que ustedes vinieron a este lugar es para saber qué demonios es un rig, cómo funciona y cómo se crea, cómo lo operamos. Por eso trajimos aquí nuestro departamento de logística, nos trajo la tabla así súper tecnológica, digitalizadora, donde vamos a poder ver un poquito de nuestros propios personajes. Y vamos a empezar con la pregunta más importante y simplemente existencial de ¿qué es un rig, Rino? Contanos. Bueno, realmente, pues todo lo que tenemos, todos los proyectos que pasan por nosotros que es la animación, nosotros hacemos toda la parte que es la estructura y el diseño de los personajes, ¿cierto? Sí. Empezando desde ahí, porque es que en rig hay rigs de fondos, hay rigs de props, hay rigs de personajes, hablando desde el cutout, que es la especialidad de nosotros. Sí, ¿cierto? simplemente paréntesis rápido, 2D, vamos a 2D, rig cutout, 2D, listo. Que básicamente lo que diferencia el cutout del tradicional son los rigs, ¿no? Sí, sí, realmente sí. Son los esqueletos, las marionetas. Las marionetas. ¿Cierto? En uno de los cargos que alguna vez me tocó poner es que hacedor de muñecos. Que prácticamente Sí. Gepetto, pues. Sí. ¿Cierto? Pero entonces es eso. El muñequero. Sos el Exactamente. muñequero de Entonces, Bombillo. llevándolo a un término como más coloquial, un rig Sí. es una marioneta, Ujú. ¿cierto? Obviamente de una manera muy digital. Entonces, en mi departamento, que es el departamento de vector y rig, el gran departamento de 2 personas. Grandísimo. El presupuesto que ahí no alcanzó para traer hasta semejante departamento acá. Entonces, todos los personajes que hacemos nosotros dentro de Bombillo Amarillo pasan por mis manos, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es separarlos para que los animadores los puedan mover. Entonces, empezando desde lo más básico, que es lo que me llega a mí aquí, que es el diseño como de la piel del personaje que viene siendo esto. Vemos que aquí es una niña que es guerrera, que tiene como una especie de espada que parece como de rayos o de truenos, ¿cierto? Vemos que son unas poses muy enérgicas. Entonces, yo ya viendo esto, veo cómo debo despiezar más o menos el personaje, Sí. en qué partes, ¿cierto? Pues obviamente todas las articulaciones, veo que los pelitos se le van a mover mucho. Entonces, esto es muy importante que a mí me llegue, ¿cierto? Como el desglose del personaje, como una especie de brief del personaje para yo saber qué tanto se va a mover, para ver qué tanto lo parto. Ok, ¿Cierto? sí, porque esto viene del departamento de arte. Aquí otra persona se sentó a transformar las ideas del director o las ideas que tiene el guión en algo visual. Nosotros aquí ya pasamos por un concept en donde se tiraron ideas, empezamos a describir un personaje que era en este caso una niña de unos 12, 13 años, con ciertas características, ciertas prendas. Y después de todo eso, cuando cerramos el concept y cerramos nuestro diseño final, te pasan eso que incluso ya tiene vistas, o sea, ya está súper aprobadísimo ese personaje. Sí, a mí realmente lo que me llega de forma muy básica es esto, ¿cierto? Que es como las proporciones del personaje, una figura muy a modo figurino, muy como de maderita, mostrándome dónde articula el personaje,
dónde reposan los pies dentro de la cadera, porque yo ya sé que desde ahí se va a mover, dónde va la cintura, hasta dónde llega el pecho, ¿cierto? Más o menos ese tipo de cosas. Y ya esto es como la estructura alámbrica que le decimos nosotros acá, porque literalmente es eso, es una estructura alámbrica. Y ya después me pasan las vistas del personaje. En este caso vemos que son las 5 poses básicas, las más normales, las más usadas dentro de la animación. Son el frontal, el 3/4, el side, 3/4 back y el back, Sí. ¿cierto? Rino, y eso que estás hablando de algo muy interesante, esos circulitos son las articulaciones. Ahorita vamos a ver por qué te la ponen así. Y tenés unas cabezas al lado. ¿Por qué te ponen las cabezas al lado? A ver, eso ya varía mucho dependiendo del universo de la serie, ¿cierto? O sea, en esta serie, pues, aparte de que necesitamos que la niña se vea muy niña, ¿cierto? Entonces los niños entre más chiquitos son, más cabezones son, Claro. ¿cierto? Entonces, en este caso, destacamos 3 cosas en este universo, por ejemplo. Sabemos que un universo va a ser de 4 deditos nada más, Ok. ¿cierto? Que los personajes van a ser muy cabezones Sí. y que los personajes van a ser achinados, Sí. ¿cierto? En lo largo de la serie, esas 3 características es lo que va a predominar, ¿cierto? Y este personaje, que es el personaje principal, pues trae las 3 características. Y en este caso, vemos que es una niña, entonces solamente va a alcanzar 3 cabecitas y cuarto para la altura de la niña. Hay personajes que son mucho más grandes, como es el papá de la niña, o Ok. Puloy, o los dioses, que es simplemente como la altura en cuanto a su cabeza del personaje. O sea, el personaje abarca 3 cabezas de ella misma en cuanto a altura. Ok. Personaje chiquito. Sí. Y ese es el estudio que se le hace desde figurín, desde estudios de anatomía. Todo es como por las cabezas, por proporciones de la cabeza con respecto al cuerpo. Pero entonces, a ver, ya retomando lo que yo les decía antes, esto es lo que a mí me llega al departamento de rigging para yo empezar a trabajar el personaje. Esto es ya un personaje que ya está aprobado por cliente, aprobado por Dirección. todo el mundo para yo empezar a trabajar, ¿cierto? Vamos a hacer un sneak peek aquí simplemente para mostrar hasta dónde vamos a llegar, porque en otros podcasts, por ejemplo con el de Mauro, hablamos de la vista de nodos que conforman Sí. las piezas del personaje, pero no hemos hablado técnicamente desde adentro de, bueno, cómo construimos un rig, qué se tiene en cuenta, qué posibilidades hay y cómo se ve el rig final. Después también hablamos un poquito de qué diferencia hay entre un rig y un build. Ok, Listo. no, pero eso lo podemos decir ya, o sea, realmente eso va mucho en el estilo de la animación, en lo que requiera el director de animación. Por ejemplo, el rig, lo mostramos aquí a modo rápido, como Sí. para que para que sepan cuál es la diferencia. Los rigs están divididos por muchas de sus partes, ¿cierto? O sea, vemos que está partido la oreja, pelito, todas estas esferas están partidas, ¿cierto? Pupila, la esclera, las cejas, todo eso está partido. Que esto también lo puede tener un build. A diferencia del build, es que los rigs están construidos con deformadores. Todo esto son deformadores para poder, pues como la palabra lo dice, deformar todos los elementos que se están construyendo en el personaje. ¿Para qué? Para que el personaje se pueda animar de una manera más fácil, alcanzar poses más dinámicas, hacer animaciones secundarias, animaciones incidentales, hacer follow-throughs, por ejemplo, que las cosas lleguen con retraso. Entonces los animadores con este tipo de cosas pueden llegar a manipular el rig, ¿cierto? Por ejemplo, que le quiero mover el cuellito, entonces le cojo el deformador y le muevo el cuellito. Que le quiero subir la faldita un poquito, pues Ay, entonces le subo la faldita un es una poquito. niña. Pero a la niña, ¿Qué te si la pasa? niña hace poses dinámicas, este tipo de elementos que estén separados y que se puedan mover de maneras independientes hace que la animación sea un poquito más bonita. A mí cuando me dicen que es un build, yo ya digo, uff, esta animación va a ser más difícil, porque hay que redibujar más. Hay que redibujar más. Ujú. Mientras que los builds, ya que tocas el tema, se construyen de la misma manera, pero únicamente de forma jerárquica. ¿Qué es la forma jerárquica? La jerarquía, por ejemplo, la jerarquía de un brazo. Yo apago esto. La jerarquía de un brazo tiene la muñeca, tiene el brazo, el antebrazo y digamos que tiene una manillita, ¿cierto? Entonces la jerarquía sería que yo voy a mover la muñeca, entonces yo muevo la muñequita, ¿cierto? Entonces la muñequita se mueve para un lado. Pero entonces subo en la jerarquía al pec padre del antebrazo para poder mover el antebrazo completo, ¿cierto? Ok. Y para terminar de subir, tengo que tener otro pec padre que me va a manejar absolutamente todo el brazo. Esto es lo que tienen los builds, ¿cierto? Ujú. Ellos muy poquitas veces tienen deformaciones porque
al buscar un build requerimos más como una animación tradigital, donde requerimos mucho redibujo, mientras que con el cutout podemos no redibujar, por lo menos no tenemos que hacer, por ejemplo, hacer este brazo completo, sino que lo podemos empezar a deformar para lograr la forma, ¿cierto? Es como la animación, la diferencia entre el rig y el build. Sí. Uno tiene deformadores y el otro es simplemente una jerarquía. No, y está muy buena esa diferencia que muchas personas creen que saben que es un rig y le dicen rig a todo, pero realmente los builds lo que hacen en los estudios y los procesos más tesos en calidades más altas es que vos no deformes para que no dañes el personaje, para que no lo rompas, para que tengas que dibujar y te esforces para tener que llegar a las poses más exageradas, pero con una manera más limpia, ¿no? Porque suele suceder que hay animadores un poquito o por pereza, bueno, en fin, por la razón que sea, deforman excesivamente y ya ese no es el personaje que uno está animando, ese es otro personaje porque lo deformó. No, y que Toon Boom sigue siendo pues una plataforma que trabaja con algoritmos y trabaja con matemáticas, donde lo hace a interpretación. Entonces, si yo deformo mucho, por ejemplo, yo tiro a deformar mucho este elemento, de cierta manera ya se me va a empezar a romper en algún punto, donde se me empieza a fracturar esta línea, o me empiezan a pasar este tipo de cosas que ya las líneas no son líneas rectas, por ejemplo, que eso lo piden mucho los clientes, que las líneas sean continuas para que no se salga de la piel del personaje. Entonces, para ciertos estudios es mejor trabajar con este tipo de rigs, que es más versátil y que no requiere tanto conocimiento de dibujo de parte del animador, pero siempre es bueno saber pues, tener ese conocimiento para redibujar y proporciones. Y están los builds que si se lo das a un animador muy teso y que sabe redibujar, pues ese man se va solo. Claro. Perfecto, Rino. Entonces a vos te pasan ese concepto del personaje, ya está probadísimo. ¿Qué empiezas a hacer? ¿Cómo es paso número 1 para que el departamento gigante de rig empiece a operar? Listo, entonces pille pues, aquí yo tengo un personaje, vamos a trabajar con esta niña. Esta es una serie que se llama Kaya, la princesa Wayu, en el reino de los sueños, y esta es su mamá, una diosa. Entonces, para que la gente también esté en contexto un poquito, pronto la van a poder ver en canales regionales, o sea que aquí podemos exhibir todo lo de esta producción. Exactamente. Incluso aquí podemos ya empezar a ver las diferencias, por ejemplo, de tamaño de los personajes, ¿cierto? Claro. Vemos que pues, esta es una niña más chiquitica y aquí la diferencia en alturas sí se va notando, y así vamos haciendo el line-up de los personajes a lo largo de la serie. Pero entonces, como para arrancar, ¿yo qué hago? O sea, yo lo primero que hago es poner el personaje, yo no lo escalo, ¿cierto? Porque así si me pongo a escalarlo al tamaño del canvas del programa, pues lo que estoy haciendo es perder el line-up del personaje, ¿cierto? Entonces eso al final de la serie, cuando vayamos a manejar los niveles de contorno, eso va a ser un lío, eso va a ser un problema. Entonces yo lo primero que hago es, no me importa que el personaje se me salga, no me importa, ¿cierto? Y le hago es tirarle unas líneas guías, ¿cierto? Para marcar el eje 0 del canvas, pues. Y pongo el personaje, al ser el eje 0, esto lo que me está diciendo es que todos los dibujos que yo vaya a crear cuando empiece a partir el personaje se me van a posicionar en el 0, 0, en el 0 del X y en el 0 del Y. Entonces yo lo que hago es busco la cadera, si ven que cuando yo muevo el personaje se me mueve no el personaje sino como la estructura alámbrica. Sí. ¿Cierto? Entonces yo lo que hago es el punto pivote del personaje cuando uno como animador o una persona siempre se va a mover, el punto central que conserva el pivote o la gravedad siempre es la cadera. Entonces siempre mis puntos centrales en todos los personajes es la cadera. Porque cuando yo me agacho la cadera se queda quieta, cuando yo me paro la cadera se queda quieta. Mucha gente hace eso con el cuello, ¿cierto? Porque cuando vamos a rotar, yo estoy rotando y se me está conservando el cuello, pero también la cadera. Entonces yo lo pongo siempre aquí en la cadera, ¿listo? Okay. ¿Te gustan más las caderas? Me gustan más las caderas, sí, obviamente. Entonces trato de ponerlo pues como en el punto central, ya que lo tengo aquí en la cadera. Buscarle más la centralidad como por los labios, por la boca, para que me quede exactamente central, ¿cierto? Partiéndola por todo el eje vertical, partiéndola por la mitad, ¿listo? Entonces ya después lo que hago es crear un grupo. ¿Para qué un grupo? Para no empezar, lo que les contaba ahorita a Mauro en el otro podcast de nociones básicas del Toon Boom, y eso yo lo hago mucho desde rigging, a todas las personas que empiezan a trabajar conmigo, es trabajar muy limpio, ¿cierto? Entonces trabajar
la vista de nodos o el node view de una forma muy organizada. ¿Por qué? Porque cuando yo hago pues, la parte de mi trabajo, que es entregarle los rigs a un montón de animadores, ellos que lo encuentren visualmente fácil de leer para que no se enreden realmente, porque si yo les entrego un desorden, pues va a ser mucho más complicado la forma de que ella va a agarrar un personaje, hay que ir a buscar la mano, hay que ir a buscar el brazo, a emparentarlo a dónde. Entonces si yo se lo entrego de una forma más organizada, les va a quedar mucho más fácil. Entonces yo, ¿qué empiezo a hacer? Cuando nosotros empezamos, esto ya está obviamente vectorizado, ¿cierto? Pero entonces va a tirar, digamos que esto es una imagen y este no es un vector, ¿cierto? Yo lo que creo es un módulo de dibujo, ¿cierto? Y lo pongo por encima del módulo. Y lo que hago es, con la herramienta de lápiz, empiezo a rayar encima del personaje y lo empiezo a vectorizar y a tirarle líneas un poquito más básicas, ¿cierto? Empiezo así con todo el personaje, empiezo a calcar el personaje nuevamente. ¿Listo? Sí. Yo lo que hago es tirar como líneas muy chambonas, así como que cumplan como con la forma, ¿cierto? Y ya después con la herramienta voy puliendo un poquito más. Y así con todo el personaje. Entonces que aquí va la nariz, tiro una línea que cumpla más o menos como con la forma y voy puliendo. Lo mismo con la boca, puedo tirar una línea recta y voy curvando. Por ejemplo, este caracolcito, hago una línea, pues, ahí vemos que quedó como medio desfasado, medio desfasado. Con razón esos rigs siempre son tan diferentes, weón, a los personajes. Porque Es que ¿quién es este? Hicieron al tío. Hicieron al tío. Eso, sí. Entonces aquí arrancamos a vectorizar todo el personaje, ¿cierto? Sí. Así a punta de vector, hasta llegar a esta parte donde ya está el personaje totalmente vectorizado, ¿cierto? Vemos que aquí está el personaje totalmente partido. Cuando ya está el personaje partido, yo lo que hago es empiezo a desmembrarlo, ¿cierto? A hacer un breaking. Entonces ya está la muñeca. O sea, el breaking es despiezar todo ese personaje en un montón de módulos. Esto, mira que aquí está todo el personaje ya vectorizado, pero está solamente en un módulo, ¿cierto? Así, esto es un modo de trabajo mío. Sí. Pero hay gente que cuando empieza a vectorizar la mano, por ejemplo, crea su propio módulo. Entonces dicen, no, yo quiero crear el módulo acá. Hay muchas formas de hacer rigging, pero todas llegan a la misma parte. O sea, con la que yo trabajo es esta, y es simplemente termino de vectorizar todo el elemento, presiono aquí F9, que es para crear un módulo, cortando el elemento que yo estoy seleccionando. Entonces, mira que selecciono la mano, ¿cierto? Sí. F9, le doy cortar para que no me quede aquí, y le pongo mano, ¿cierto? Y él se me va a crear, espere que se me creó por acá, es que como tengo otro rig abierto, tengo este rig por aquí abierto, me crea un módulo nuevo. Vamos a eliminar este módulo, le vamos a poner a este mano 3, ¿cierto? Y se me crea aquí la mano 3. Y así me voy yendo yo por todo el personaje. Uy, o sea, aquí ese trabajo es de pieza por pieza, porque lo que quiero, antes de llegar a la parte más técnica de que tenemos que hundir y que tenemos que operar, quiero que veamos para que las personas que nos están viendo entiendan lo que es una librería, que al final es eso que acabaste de hacer con esa manito, toca hacerlo con un montón de piezas y toca hacerlo con todo el personaje, exactamente. Realmente toca partir todo este personaje para que sea anatómicamente correcto, sí, y coincida con todo. Por ejemplo, lo mismo, esto es una textura de la faldita. Entonces yo le voy poniendo como los nombres que se me van ocurriendo, pero que tenga como consecuencia. Por ejemplo, esto puede ser, obviamente eso es un estampado, pero sí, también yo lo pongo como una borla. Las borlas son esas cositas que les cuelgan a veces como los flequillos o ese tipo de borlitas. Entonces yo le voy poniendo los nombres, obviamente depende mucho del inglés o el español, pero cuando es en español pues yo le puedo poner borla a eso y borla
puede ser fácilmente identificable o no. O sea, lo que diga el rigger. Al final. Literalmente cuando uno entrega el rig es lo que diga el rigger. Ajá. Pero para eso se presta el soporte técnico después, porque "Hey, eso no me está funcionando tal cosa, ya venga a ver, entremos y miremos por qué no está funcionando". Pero son muy poquitos los que dicen, "Hey, ayúdame con tal cosa", ¿no? Hay gente que embala sola también. Ya. Literal. Entonces, después de despiezar, tenés que poner cada una de esas cosas en módulos y creas entonces esta vista para, bueno, para que los animadores tengan esa frontal, pero tenés que hacer eso vista por vista. Vista por vista. No, a ver, depende. Es que lo que yo te decía, hay muchas formas de llegar al mismo rig. Puede ser rig por redibujos o puede ser rig por deformación. En este caso, es un rig que funciona por redibujos. ¿Cómo que por redibujos? Podemos ver que, por ejemplo, la manito, aquí está ya la rotación del personaje. ¿Cuántas vistas tiene este rig, por ejemplo? Este rig tiene 9. 9 Tiene vistas. 8 realmente, porque está la frontal. Como este es un rig que es un rig que es asimétrico, no por el personaje, sino como por el pelito. por el pelito y porque tiene esta caracola aquí al lado, Ok. ¿cierto? Pero si obviamos eso, es un rig que es totalmente simétrico, ¿cierto? Pues lo único sería el pelito, que sería que no. Ajá. Pero uno de cierta manera, uno ya por herramientas de rigging, uno ya puede empezar a switchar para que el personaje me funcione de un lado igual al otro, Ok. ¿cierto? Uno riguea como en espejo, literalmente funciona mucho como en el 3D. Vos modelas toda la parte derecha y después haces un mirror para que anatómicamente sea exactamente el mismo lado que el otro y ya después le cambias ciertas cositas asimétricas para que no quede exactamente igual, un bracito más chiquito que el otro y demás. Pero en 2D eso es muy raro que pase. O sea, eso aquí hacemos el mirror, el espejo, y queda funcionando igual un lado que el otro, salvo por ese tipo de cositas, por ejemplo los pelitos, este tipo de caracola, como para manejar una asimetría para que sea visualmente más atractivo. Ok. Listo. Entonces ya después de que yo aparto todo eso, pues aquí ya vemos que todo está partido, todos los elementos, ya empiezo lo que es el rig ya fuerte. Entonces, mira, aquí, esta es la vista, el node view de este personaje, o sea, es bastante extenso. Por ejemplo, Esa está bien carnuda. esta es solamente la cabeza. ¿Cuánto te demoraste haciendo, por ejemplo, esa calla? Esta calle fue como un trabajo como de 3 días. ¿3? No, se manda Y para eso, toda. no, y eso que a mí no me dan tiempo, hágame por Dios. Cuando llega todo donde mí, eso es para allá. Por eso 3 días muy rápido, weón. Mira todo ese montón de 3 trabajo. días. Si esto fue de 3 días, ya con librerías, ya con todo. Pero entonces, esto ya un poquito más adentrándonos en lo que yo les decía del trabajo limpio, ¿cierto? Sí. O sea, mira que yo le marco la cabeza, le marco que este es el pelito, mira que cuando yo selecciono esta caja, él me marca solamente lo que es el pelito. Toda esa la caja, boca. o sea, toda esa caja es el pelo. Toda esta caja es el pelo, Uy, porque mira que cada parce. pelo está de manera independiente. Uy, no. Yo pues no. que hay unos que estos pueden, posiblemente es porque cuando yo los selecciono y no me selecciona nada, es porque están detrás Sí. y van apareciendo después. Ok. Pero mira que cada elementico de estos corresponde a un elemento de acá. Entonces, pues estas dos vistas, que son como las dos caras de la moneda, este es como realmente Toon Boom interpreta este personaje y así es como lo interpretamos nosotros en animación. Sí. Pero Toon Boom no ve el personaje así, sino que Toon Boom ve puro número que funciona así. Ujú. Y esto es lo que hacemos nosotros los riggers, porque nosotros, pues a ver, obviamente vectorizamos, pero esta es una primera etapa, pero esta es la parte como sencilla, la parte fácil. Ya después es donde usted empieza a conectar todo esto para que se empiecen a generar como este tipo de máscaras, y eso ya son módulos en los módulos y que se conectan de cierta manera. Por ejemplo aquí, mira estos enredaderas que esta conecta con este conecta con este. Esta es Vení, una y vos, como cuando decís que conectar con qué, weón. No, porque es que eso ya, ahí ya juegan mucho de las jerarquías, ¿cierto? Por ejemplo, lo que yo les mostraba ahorita de la jerarquía del brazo, Sí. ¿cierto? Eso tiene la jerarquía de la muñeca, la jerarquía del brazo cuando está con los otros dos cosas y demás, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si yo le entrego esto al animador, pues esto no tiene el deber ser porque uno no tiene una línea que lo esté separando acá, ¿cierto? Entonces, esto es una máscara manual para que el animador la pueda mover de cierta manera independientemente, tirándola para adelante y para atrás, para que sea un poquito más versátil, como así. Mira, por ejemplo, cuando se pliega el brazo,
a uno normalmente, pues uno ve unas arrugas, porque es que uno no tiene outline, uno tiene unas arrugas, pero uno quiere que el personaje se vea que está plegando por delante del personaje, ¿cierto? Entonces, si yo le paso esto así, pues se va a ver como plano. Como mira. que tiró el brazo para el otro Sí, lado. exacto. Sí, Sí, mira, no, en ese no, acercamiento parece como si estuviera tirando el brazo para atrás. Sí, no tiene volumen acá, ¿cierto? Pero si yo esta mascarita se la muevo un poquito para atrás, Sí. ya estoy viendo que que el brazo está por delante. Lo que ya enrarece la cosa es la mano, pero si el brazo... Sí, obviamente, ya toca entrar a jugar, por ejemplo, con todo el tipo de librerías, que aquí pues esto ya tiene varias librerías y demás, pero pues así funciona el asunto. Y lo mismo a la parte de atrás, que yo lo tiro para atrás, y mira que ya cambia la estructura del cuerpo, porque ya sabes que está detrás, ¿cierto? En este ángulo no, obviamente, pero por ejemplo, cuando yo lo tiro así, yo veo que él tiene el bracito por detrás, entonces puede estar buscando algo. Entonces, esta es una mascarita manual que me funciona para ese tipo de situaciones. Y así funciona con todo, o sea, mira que realmente todo está enmascarado a todo. Por ejemplo, este poncho Sí. tiene, pues uno creería, listo, es un poncho, ¿y eso qué estructura va a tener? No, nada, pero es que entonces yo le enmascaré el cuello está enmascarado con esto, esta cosita también se puede mover, todas estas bolitas se enmascaran con respecto a esto, y todo tiene su deformador, por si una vista cenital o una vista contrapicada, pues todo se va a ver afectado, y con el rig pues nos permite hacer los squashes y las cosas para empezar a achatar por medio de deformación para poderlo mover. Rino, ahí nos estabas explicando todo el trabajo que hay detrás para poder llegar a construir un rig. Desde la vectorización, desde El cómo... breaking. Desde el breaking, desde cómo linkeas esos módulos por jerarquías, y que todo eso tiene que ir dependiendo pues de cada vista del personaje, cómo está estructurada. No siempre necesitamos unos rigs tan elaborados como estos, ¿cierto? Yo quiero que me contés realmente, pues en términos de tiempo, ¿cuánto podemos hacer? Pues no vos, una persona que está empezando a hacer rigs, ¿cuánto se puede tardar haciendo un rigs más sencillo? Unos 3, 4 vistas. Ves que cuando lo que vos decís y lo que yo les estaba contando ahorita, no todos los proyectos tienen las mismas necesidades, ¿cierto? Entonces partamos de ahí, a cuál es la necesidad del proyecto. Cuando vemos que, por ejemplo, son proyectos que son infantiles, que las narrativas son más lentas porque el público así lo requiere, que tenga menos cantidad de cuadros, que los muñequitos sean un poquito más, lo digo yo, pachoncitos, sino que sean como más amigables para los niños, o series que ya sean como tipo Kaya, que son mucho más dinámicas, un público mucho más, pues más juvenil, entonces son cuadros mucho más rápidos y demás. Todo eso es necesario que, por ejemplo, yo lo conozca para saber qué tanto le voy a meter al rig, porque si no es literalmente trabajo desperdiciado que no se va a usar, o si lo hago muy sencillo, pues va a quedar corto, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas es importante saberlas para, obviamente, para arrojar números, para presupuestos y demás, porque un rig sencillo me puede tomar, no sé, 2 días, un día, ¿cierto? Por ejemplo, en industria, ya hablando aquí por los proyectos que hemos hecho, tanto in-house como ofrecernos como de maquila, a nosotros nos daban un día por vista. En el proyecto mexicano aquel, ¿cierto? Nos daban un día por vista. Entonces, por ejemplo, pero es que ese rig era muy elaborado. Ese rig puede ser el rig más complejo que yo he hecho, ¿cierto? Y eso pues que me daban 5 días para hacer la vista, pues la rotación completa con librerías, que si vos lo llevas a gente que ya es muy tesa o gente que vos lees por ahí en internet que publican sus trabajos, incluso hasta en conversatorios y demás, hay personas que han trabajado en rigs un mes. Y uno dice, ay, cuando a mí me dieran un mes para hacer esto, maravilloso, pues que a mí me dan máximo una semana, porque claro, yo entiendo la parte del proceso a la que yo pertenezco, y es, yo le tengo que entregar ya animación para arrancar a producir, porque después de mí vienen muchos más procesos, y digamos que tenemos que entregar ya para que nos tenemos que presentar a un co-crea o a algún lo que sea, que hay que cumplir tiempos, que hay que cumplir cosas, o incluso hasta clientes, o sea, es que es un deadline. Entonces
Yo sé que mi proceso es uno de los más sacrificados y yo hablo aquí, me molesta mucho en el estudio por eso mismo. Ya es empezaron las quejas. como la República Independiente, pero es que requiere, porque cuando yo lo entrego, no es solamente que yo lo entregué y me desligué, no. Ujú. Necesitas hacerle soporte. Exacto, lo ideal sería hacer que me hagan una retroalimentación, ¿cierto? Que lo posen, que lo animen, que funcione. Sería mejor si acá no le pones este deformador, sino que le pones un constraint o que le pongas otra cosa, tal cosa. Y eso me retroalimenta a mí. Entonces yo digo, sí, claro, obviamente está la ventaja de que yo también soy animador. En este momento no animo, yo fui animador, entonces yo ya sé cómo se debe animar, cómo se debe mover. Entonces eso ya es un terreno ganado, ¿cierto? A diferencia de una persona que no haya animado, que no sepa cómo se va a mover, entonces puede hacer un rig muy bonito, pero que a la final no se va a necesitar, ¿cierto? Ujú. Ahora hablemos un poquito de los problemas comunes de los rigs, ¿cierto? Porque es que no hay nada peor que un rig eso es como las personas, un sobrevalorado. Sí, hay unos rigs que son demasiado saturados de cosas que al final es muy contraproducente porque finalmente... porque finalmente no lo mueve nadie, ¿cierto? Sí. Es peor. Vamos a hacer cutout y le metes un rig que no lo mueve nada y que traba el programa. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y yo he visto varias veces en producciones. ¿Por qué pasa? A ver, eso desde el Toon Boom hay varias explicaciones. Por lo que yo te decía, o sea, Toon Boom a la larga va a ser un programa que va a analizar datos, ¿cierto? Él no analiza imágenes, no, él analiza datos y coordenadas, ¿cierto? Y cuando vos a esas coordenadas ya le empezás a meter que los bitmaps importados o las texturas creadas, porque también se pueden crear texturas aquí, pero pues sigue siendo bitmaps, eso ya empieza a cargar el archivo, ¿cierto? Entonces el archivo empieza a pesar, y empieza a pesar, y empieza a pesar, cuando vos mencionas que es digamos, un personaje muy lleno de texturas. Y si le metemos más herramientas que nos trae el programa, porque pues, Toon Boom es un programa que es muy versátil a la hora de que el animador no se preocupe tanto como por el personaje para moverlo, sino para que la animación quede bonita, ¿cierto? Y trae eso un montón de herramientas, como por ejemplo las sincronizaciones. Cuando vos sincronizas, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, la boca, cuando que el cliente quiere que tenga oscilación de mandíbula, por ejemplo este personaje, ¿cierto? Digamos que este personaje va a hablar, entonces cuando abre la boca, la mandíbula se tiene que mover, ¿cierto? Por consecuencia, si nosotros quisiéramos que sea consecuente a todo, anatómicamente correcto y demás, cuando la mandíbula baja, tiene esa pequeña oscilación, yo le hubiera podido meter que estos elementos bajaran. ¿Por qué? Porque es que el cachetico debería bajar con ellos, ¿cierto? Y esto yo lo puedo hacer de dos maneras, o sea, que cuando yo cambie, esa es la parte de la sincronización, que cuando yo cambie esta boca, haciéndole el cambio de dibujos, mira que aquí yo con atajos de teclado yo voy cambiando, pero solamente se está cambiando la boca, ¿cierto? La herramienta de sincronización me permite que cuando yo haga este cambio de dibujos, todo se me sincronice a la boca que sigue. O sea, yo cambio a esta, inmediatamente me cambia a esta, inmediatamente me cambia a esto, ¿cierto? O sea, exacto, yo lo seteo con la sincronización, pero cuando yo sincronizo, pues la herramienta de sincronización, eso ya le suma más peso a las cosas. Entonces no es solamente la textura, no es solamente la cantidad de elementos que tiene que mover, sino que los tiene que mover todos al tiempo. Y eso pues que estamos hablando aquí de una cara, por ejemplo. Yo sé de qué proyecto estás hablando vos y por ejemplo ese proyecto, el problema ni siquiera era el personaje, el problema eran las manos del personaje, porque tenían... La mano le hicieron el breaking, que era un muy buen trabajo, pero tenía la mano completa, tenía la palma, tenía las falanges, aparte tenía las líneas y aparte tenía las texturas. ¿Y las uñas? No, él no tenía uñas, afortunadamente no se les dio por meterle uñas al muñequito. Pero entonces todo eso iba sincronizado y súmale a eso que cada mano, eran como 77 manos, ¿cierto? Una librería muy extensa. Entonces eran 77 palmas, 77 de esta falange, 77 de esta falange, y aparte de eso, si le sumas la sincronización para que todo se mueva junto,
era un dolor de huevos mover esa vaina. O sea, es como literalmente menos es más. Se pusieron así como que de coquis, ay, vamos a hacerlo más teso todavía, mira cómo somos capaces de hacer eso. Sí, nosotros sabemos que eres capaz, pero al final no sirvió para un carajo porque tocó rehacerlo. todos los computadores, tocó Sí, rehacerlo. tocó rehacerlo. No sirve para nada. Total. O sea, se ponen a sobretrabajar para nada. Sí, pero ahí es donde ya vamos a la capacidad. Sí, a ver, si ellos hicieron esos rigs así, es porque, digamos que de cierta manera, el computador del rigger corría eso, pero es que Sí. está pensando es en él. Ajá. Cuando se No lo en la pasa. masa. Exacto, cuando Pensá se en lo el pasa. pueblo, amigo. Se lo pasa en un animador que tiene un Intus. Sí. Chao, murió. Entonces ahí Sí, toca yo- pensar también en eso. Sí. Y eso ya lo están empezando a implementar, que nos ha pasado en los últimos 2 proyectos, donde nos reunimos con el director de animación, nos reunimos con el director de rig del departamento, pues de la otra empresa, y nos decían, parce, no hagamos esto tampoco. ¿Por qué? Porque es que esto recae peso, mejor hagámoslo así. Y lo que yo les decía también ahorita, hay muchas formas, por ejemplo, este rig, hay muchas formas de llegar a este rig, que no todas, o sea, no hay como un solo camino lineal para hacerlo, sino que hay vertientes. Entonces eso también permite que el programa sea mucho más versátil y uno va aprendiendo mañas de otros riggers. Por eso cada vez que llega un proyecto nuevo a Bombillo, que los rigs no los vamos a hacer nosotros, yo digo, hey, compartímelo, porque es que literalmente así es que yo aprendo. Yo no estudié animación, yo no estudié En la rig. calle, o sea, aprendiste en la Literal, calle. yo aprendí a punta de YouTube. Sí, A punta de YouTube. esos son los mejores, muchachos. Y porque literalmente pues, me tocó hacer eso. O sea, Las ganas. Sí, ¿no? Y sobre todo cuando en esa época, cuando Bombillo estaba haciendo ya producciones internacionales muy tesas, pues nosotros no teníamos un departamento de rig. Nosotros nos pasaban esta escena, nos llegaban unas cosas y muchachos, cada uno hace su rig para su escena. Literalmente nosotros trabajamos con las uñas, güey. Así tal cual. ¿Eso fue hace cuántos años? ¿Que unos 7 años, 8 años? Sí, yo en Bombillo ya llevo 15 años. Ajá. Y yo llevo siendo director de rigging ya 7, 8. Porque yo le dije a Dani, Cucho, yo le monto ese departamento. Y vea, hoy en día ya Es el está. departamento más grande. No, eso es como el Vaticano. Tenemos nuestro propio presidente. Sí, a eso tenemos policía y todo interno y nadie puede decir nada. Muy bien. Salvo Lali, pero bueno, ahí vamos. Bueno, Rino, y si hay alguien que quiere en este momento empezar a ser rigger, como a especializarse, porque hay personas que yo ya veo en la industria que son solo riggers. Y la verdad es que van rotando de proyectos porque les va muy bien, o sea, hacen toda la preproducción de un proyecto y después saltan a otro. ¿Qué recomendarías entonces para esas personas que están diciendo, ay, yo quiero ser cuando grande como Rino? No tan grande, pero... No, pero qué chimba que sean así como reino. Pero sí, hay mucha gente que se sueña siendo rigger. Ve, no, realmente, como yo dije ahorita, yo no estudié animación, yo no estudié, pues mi carrera, yo soy diseñador gráfico de profesión, pero sin embargo yo nunca ejercí esa línea, ¿cierto? Pues obviamente el audiovisual es una vertiente del diseño gráfico, pero pues yo nunca estudié para hacer animación, a mí simplemente me fui encaminando como en ese torrente y llegué a la animación, pues porque llegué a Bombillo, literal, y ahí descubrí que yo era fuerte es en la herramienta, porque por ejemplo, si nos vamos al deber ser, uno para ser animador, a usted dice, no, aprende a dibujar, aprende anatomía, aprende expresiones, o casi que dramaturgia, porque pues, un animador tiene que ser casi que un actor. Y yo me di cuenta que pues, yo era muy bueno, pues lo que te decía, yo tenía 15 años en eso, pero no era tan bueno como las personas que estaban llegando al estudio. Entonces yo dije, pero yo soy mejor en lo técnico. Yo me voy a meter a estudiar el programa, a estudiar Toon Boom. Y es ahí, pero a estudiar es de manera coloquial, metiéndome a YouTube, metiéndome a foros, cómo funciona esto, cómo funciona este módulo, metiéndome a cacharrear, a ver qué hacía cada cosa, y así fue que yo aprendí. Entonces, realmente lo que yo le diría a la gente es, ve, si te gusta el rigging, es porque ya sabes animar, ¿cierto? Sí. O de cierta manera ya tenés como campo en esto, porque de cierta manera cuando yo empecé a hacer esto, encontrar riggers era supremamente difícil. O sea, tanto Claro. que yo estuve haciendo esto solo casi 4 años
donde me metían a gente que me ayudaba. Así empezó, por ejemplo, Walter y Dustin empezaron conmigo siendo riggers. Y dijeron, no, es que a mí no me gusta riggar, a mí me gusta animar, entonces sáquelo. Manu Toro, por ejemplo. Me pasó también. También, ella entró conmigo, que era súper tesa, y no, es que a mí me gusta animar. Todos terminan corrompiendo. David Ballesteros, el mismo Clay, que Clay es la persona que está conmigo, que es mi mano derecha, es muy buen ilustrador, muy buen rigger, pero yo sé que, por ejemplo, si yo meto a Clay todo el tiempo a hacer rigging, el man se me va a enloquecer. Entonces, por eso es que no, pongámoslo a dirigir arte, pero también ayude a Rino. Entonces, el diseño de personajes, sí, como que se oxigenen, porque es un proceso demasiado técnico. Literal. A mí me gusta mucho este proceso, que es supremamente técnico, porque son conexiones y que mire este módulo y que conecte acá. Entonces, es una labor de mucha carpintería que no tiene muy buen como appeal con la gente, porque es como una labor de carpintería todos los días haciendo lo mismo. Sí y no, o sea, no todos los días hago el mismo personaje, esa es la ventaja, pero todos los días conecto el mismo módulo de la misma manera, o soluciono de las mismas maneras. Entonces yo ya me ha llegado hasta el punto donde a nosotros ya nos buscan para solucionar problemas que es que no me está dando tal cosa y está generando este problema, no es el estudio de nosotros, sino los mexicanos. Sí. Nos pasó también con los brasileños hace poquito, de hey, sé que no sabemos cómo solucionar esto, y los buscan a nosotros, y yo, a mí ya me ha pasado de todo. A ella llevo todo, es que ya estoy seguro que no me puede pasar algo que yo no sepa cómo se hace, güey. La lengua castiga. No, marica, No, pero sí te pasa de todo. No, sí, es que me ha pasado de todo. Entonces, está esa ventaja, que me ha gustado tanto el programa, que me meto mucho a cacharrearlo. Y que también tengo la ventaja, es que a mí no me importa que me digan que las cosas no están funcionando, ¿cierto? O sea, no soy como tan artista, ¿cierto? En ese punto yo soy como más práctico, más racional y lógico. No está funcionando, listo, entonces toca arreglarlo, huevón, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho que me retroalimenten, ¿cierto? No lo hagas así, hazlo así, me parece maravilloso. Yo no me quedo solamente con el método mío, porque es que si no, no voy a aprender. Y el hecho es ese, como estar constantemente empapándose de lo que están haciendo afuera, porque si te quedas en lo que estás haciendo vos, pues todo el tiempo vas a hacer lo mismo. Entonces es como ser muy curiosos. Entonces, bueno, y vámonos a las predicciones. Entonces, la recomendación final, conclusiones, así en una sola frase, ¿qué le recomiendas a los nuevos que quieren ser riggers? Primero hay que saber animar para saber para dónde voy, ¿cierto? Sí, total. O sea, literalmente no, ni siquiera saber animar, sino simplemente es que te guste eso, porque pues, la animación también se puede aprender. Pero si te gusta animar, primero es básico animar de forma digital, o sea, tradigital. Pero porque si sos animador tradicional en hojitas, pues esto no se va a servir. Si te gusta es el tradigital y hacerlo dibujo frame by frame, pues tampoco el rig te va a servir. Sí. ¿Cierto? Pero el conocimiento del programa hace que te sirva mucho para solucionar dudas cuando se te presente cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, perfecto. Es estudiar, siempre tener como ganas y como con esa curiosidad siempre. Me parece maravilloso. Vámonos a las predicciones, ¿cierto? Así como saquemos la bola en ese momento, vámonos a las predicciones y lo que puede llegar a pasar con este cargo o con los rigs en 5 años. Porque ahora todo el mundo está como, la subestimación del proceso. Y eso a mí me molesta un poco porque... La IA. Vámonos a las IAs, pero me molesta no es que utilicen la IA, bueno, al final hay muchas posibilidades con la tecnología y con las nuevas herramientas, pero lo que me molesta realmente de la IA es cómo la sociedad pretende o interpreta que ya todo es más fácil, automático y no hay que hacer nada y que no dependes de el talento, el conocimiento y la especialización de gente detrás, sino que eso se va a hacer automáticamente. No, y están esos y están los fatalistas, los que dicen que es que la IA nos va a reemplazar a todos, weón. Bueno, ¿vos cómo la ves ahí en cuanto a los rigs? ¿Vos crees que de pronto va a haber un feature en 2 o 3 años que llegue auto-rigging? No, pero es que mira, o sea, eso incluso ya existe, o sea, en Toon Boom todavía no existe, o por lo menos que yo sepa, voy a investigarlo, pero estoy seguro que no, pero por ejemplo en el 3D eso sí pasa, o sea, vos modelas un personaje que incluso le puedes decir a la IA,
haceme tal cosa, tal otra, con esta anatomía y demás, te puedes bajar el modelo y te metes, por ejemplo, no sé, a un Blender O un Rigify. y a un autorrig, Ujú. ¿cierto? Sí, ellos, Entonces, ellos te riguean. exactamente. Sí. Pero, En el 2D todavía estamos en mucho más manual, ¿cierto? Ok. Porque, a ver, digamos que va a llegar una IA que sí nos va a hacer un vectorizado que nos va a quedar muy preciso, y seguramente sí, y si sí pasa eso, pues nos va a agilizar mucho el proceso. como lo que sacó el anuncio del season pasado Adobe que vectorizaba Ah, sí, que y sacaba las hacía vistas. las vistas automáticamente vectorizadas. Exactamente, pero mira que, por ejemplo, eso era muy bueno y eso fue como un open mind para la gente que no, que es que eso va a quedar una chimba, que va a sacar los modelos en 3D, y sí, pero si vos pasas eso a Toon Boom, pues eso no va a estar despiezado, si vos le quitas el brazo, eso no se va a poder animar porque no está completo, y va a quedar el hueco en la mitad, o sea, puede que sí lo haga la IA, ¿cierto? Pero no va a tener tan el requerimiento de desmenuzarlo hasta el punto de que en animación sea tan viable como para que se haga automático, ¿cierto? Eso todavía le falta mucho y aquí en el 2D todavía es un poco muy manual Sí. hacer ese proceso de rig, Sí. ¿cierto? Entonces no auguro que el cargo de rig se va a acabar, nada. Nos va a facilitar mucho la vida porque lo está haciendo en este momento para crear scriptings, para generar vistas, para generar todo ese tipo de cosas, nos está facilitando mucho la vida. O sea, yo veo la IA como una herramienta, más no como un riesgo, por ejemplo. Ok. Y yo también veo que a veces los procesos de la IA automatizan, pero al nivel que es tan automático que vos ya después hiciste un rig en Rigify en una cosa en Blender. Y eso es tan básico y automático y tiene sus procesos que después salir a corregir eso es peor y es un dolor de cabeza peo, y claro. es un peo completamente. Entonces, la IA me cae mal es más la subestimación del trabajo y como que esos comentarios de que todo es ya muy fácil, automático, te pago 3 pesos y me lo sacas para mañana. Sí, Como, no, verga, total. Es peor. Ay, es peor. Sí, no, total. Y esas son las campañas que uno ve por ahí, weón, que son, como la vez que sí se sacaron muy rápido, pero pues, marica, son campañas de 3 pesos, weón. No, y lo más chistoso de todo es, pero usted no es capaz de hacerlo con IA, hágamelo con IA. Entonces ya ahora me está pasando muy frecuente que los clientes, todo es automático, todo es más barato, todo es para allá. Y no es capaz de hacerlo con IA, no sabe que hágalo usted entonces, hágalo total. usted. Total. Sí, Si es tan fácil, me lo muestra y lo contrato yo. ¿Cuánto cuesta? Listo, hágale, pédemelo, yo lo contrato. Sí, no. A mí me cae, lo que te decía ahorita, a mí me caen peor los fatalistas, los que dicen que es que nos van a reemplazar. Nada, la verga. Eso es una herramienta, la hijo de puta, y que eso todos los días está creciendo de una manera increíble. Y son más los que se frustran porque los está reemplazando que los que les ven el potencial a eso para, marica, va a sonar muy gonorrea, para que trabaje eso, para que trabaje por uno y uno simplemente dándole órdenes. O sea, si vos llegas hasta ese nivel de que la IA trabaje por vos y vos simplemente entras a segmentar, a pulir y demás, pues estás goleado. Maravilloso lo que nos depara todavía en unos años este sector y esta industria. Esto fue Animación para todo el mundo. Rino, muchísimas gracias por venir. ¿Tenés algo más para agregar, comentar, sugerir, criticar? Vamos a criticar un montón, de María. pero no, estamos bien. Así estamos creciendo todos los días. Yo ya llevo 15 años en esto, güey, ya. Muchísimas gracias en serio pues por compartirnos su conocimiento. Espero que les haya gustado este capítulo del día de hoy. Suscríbanse, denle un like, compártanos, coméntenos para que nosotros podamos estar ahí en contacto con ustedes de lo que les interesa. Y nos vemos en la próxima, muchachos. Un abrazo. Todo bien. Eso. Y mueve el esqueleto. Y mueve el esqueleto.